Muy bien, damos inicio al curso de idioma español y aperturamos la guía de estudio número 3 con el tema el texto literario. De hecho, la guía de estudio número 3 tiene el título de qué es el texto literario, pero también vamos a ver qué es la connotación y qué es la denotación. Para poder comprender la connotación y la denotación, primero vamos a estudiar el término de qué es el texto literario. Entonces, ¿qué es? Dice, la literatura se puede entender como un fenómeno comunicativo y estético en que muchos casos, como expresión de la realidad histórica o social, el discurso de la literatura frente al de las ciencias experimentales, las humanidades y los medios de comunicación, con lo que comparte el instrumento del idioma, presenta caracteres peculiares. Entonces, la literatura es un fenómeno comunicativo y estético. Recuérdense que vimos en la guía número 2 los textos o los tipos de literatura, ¿se recuerdan? Y se recuerdan que les asigné parte de las actividades de la hoja de trabajo de la guía de estudio número 2, perdón, y ahí aparecen algunos puntos de lo que hemos estado hablando respecto a la literatura. Ahora, dice que la literatura entonces es un fenómeno comunicativo y estético. A través de la literatura se puede compartir información, pero recuerden que la literatura, veíamos anteriormente, dice que la literatura surgió desde un inicio, hay una literatura oral y hay una literatura escrita. Dice que el discurso de la literatura frente al de las ciencias experimentales, las humanidades y los medios de comunicación con los que comparte el instrumento del idioma. Entonces, la literatura también tiene mucho que ver con respecto a los idiomas, con respecto a las épocas o a los periodos en que fue creada el texto literario. También recuerde que la literatura oral es aquella que se va transmitiendo de generación en generación y que no hay rasgos escritos. Dice, carece de finalidad práctica inmediata. Su naturaleza es estética. El mensaje literario es, ante todo, una obra de arte, como pueden serlo un cuadro de Goya o una catedral gótica. Esto es creación artística mediante la palabra. Entonces, la literatura dice que carece de finalidad práctica inmediata. Entonces, la literatura es una forma de expresión. Recuérdese que yo le expliqué que habían algunas figuras literarias dependiendo el tipo de texto. Y vimos la clase pasada en la guía de estudio número 2, vimos algunos tipos de textos también. Entonces, la literatura tiene una finalidad, tiene esa cualidad de que incorpora figuras literarias. Y dice, la literatura, sigue diciendo, es resultado de una creación personal destinada a perdurar y a permanecer inalterable. La perdurabilidad es un rasgo que desde que la literatura se transmite de forma escrita comparte con otros textos, como los científicos y los jurídicos. Entonces, ¿por qué dice que tiene perdurabilidad? Es decir, que la literatura se ha venido dando desde mucho tiempo atrás y la literatura se ha venido transmitiendo de generación en generación, de región en región. Hay diversos tipos de literaturas. Hay una literatura romana, una literatura de Asia, una literatura, en fin, de diferentes sectores o regiones a nivel mundial. Incluso hay literatura maya, hay literatura azteca, hay literatura inca, que son de las culturas o los grupos étnicos pasados. Entonces hay diferentes tipos de literatura. El punto es que la literatura tiene esa perdurabilidad, es decir, que no se termina o no se extingue porque hay una literatura oral, la cual se va transmitiendo de generación en generación, de persona a persona. Y dice, la perdurabilidad es un rasgo que desde que la literatura se transmite de forma escrita, comparte con otros textos como los científicos o los jurídicos, pero la inalterabilidad es una característica exclusiva del texto literario. Se mantiene siempre como fue concebido en su origen, porque forma y contenido son indisociables, es decir que respecto, dice inalterabilidad, es decir que no puede ser modificado o no puede ser transformado o cambiado, y ahí tenemos un par de ejemplos.
Entonces, también, de hecho, en la mayoría de textos científicos vamos a ver esta característica de que la literatura es inalterable, es decir, que no puede ser cambiada. Por ejemplo, miren, este texto dice, si un amigo me dijo, mañana vendré antes de que Luis se vaya, yo, para referirme a lo que me ha dicho ese amigo, puedo modificar ligeramente sus palabras sin llegar a alterar su significado y decir que me ha dicho que mañana vendría antes de que se fuera Luis, porque su discurso no tiene voluntad de permanencia. Si por el contrario el poeta dijo 8 de la tarde, mar de hierro, cielo gris, pensamientos, yo como reproductor de las palabras no puedo hacer otra cosa que volverlas a repetir literalmente. Entonces eso es el tema de la inalterabilidad, que responde a que hay ciertas frases o textos literarios que no son modificados en cuanto a su sentido, no literalmente a su escritura. Otra característica de la literatura es que dice, supone una comunicación diferida con un emisor individual, salvo en las obras de transmisión oral, que algunos consideran más folclore que literatura, y se dirige a un receptor universal. Es unilateral. El emisor escribe sobre sentimientos, sensaciones, ideas o experiencias sin esperar respuestas de los receptores. Entonces aquí dice que tiene la literatura, dice, supone una comunicación diferida, es decir, que cuando es una literatura escrita solo hay un emisor, no se pueden dar los dos, no se puede dar la comunicación en dos sentidos, es decir, enviar y recibir mensaje, porque si es una literatura escrita, obviamente solo la estamos leyendo, es decir, que solo hay un emisor, eso es lo que nos está diciendo en el primer punto. Y en el segundo punto dice, respecto al contexto que constituye el plano de realidades a las que remite el mensaje, hay que distinguir entre el momento histórico interno de la obra, la realidad del autor o contexto de creación y la del receptor con contexto de recepción. Entonces, la literatura también tiene un contexto, es decir, qué sucedió antes de ser creado. Eso es un contexto. Entonces, la literatura tiene esa capacidad de hacernos reflexionar o analizar el antes para poder comprender el ahora y el después. Entonces, por eso está diciendo que tiene, respecto al contexto, dice que constituye el plano de realidades a las que remite el mensaje. Otro aspecto de la literatura dice que es plurisignificativo. Dice, pues ofrece una realidad construida a partir de asociaciones y connotaciones. Por eso le dije que íbamos a ver primero el enfoque de la literatura, luego vamos a ver qué es la connotación y la denotación. Dice, y no unívoca, pues no hay un sentido único para todos los lectores. Algo muy importante de la literatura es que la manera en que yo interpreto no es la misma manera en que cada uno de ustedes la va a interpretar, porque todos tenemos un sentido distinto, todos tenemos un contexto, un nivel distinto y obviamente el nivel de recepción de la información no va a llegar al 100% para todos. Entonces la interpretación, por eso dice que tiene plurisignificativo, es decir, que su significado va a ser variable o va a ser múltiple de acuerdo a quien esté leyendo el texto. Por ejemplo, si es un cuento o si, por ejemplo, es un texto científico, un niño no lo va a entender a la manera en que usted lo va a entender y usted no lo va a entender a la manera en que un estudiante, por ejemplo, si es un texto científico de, qué sé yo, de biología, un estudiante de medicina lo pueda llegar a entender. Entonces, por eso dice que tiene plurisignificatividad, es decir, que la comprensión va a ser variada. Otro aspecto de lo que es la literatura o el texto literario es que ofrece un uso del lenguaje en el que entran en juego la connotación, o sea, la ambigüedad, los recursos destinados a llamar la atención sobre el mensaje en sí mismo. Es decir, pone en funcionamiento los resortes de la llamada función poética, la cual se manifiesta como veremos en el uso del lenguaje.
Está utilizando un término que es la connotación, pero todavía no quiero llegar a eso, sino quiero que usted primero entienda algunas características de lo que es el texto literario o el lenguaje literario, y así me va a entender qué es la connotación y la denotación. Otro punto dice, constituye una forma especial de conocimiento de una realidad observada o imaginada que se transmite al receptor en moldes diferentes que son los géneros literarios. ¿Se recuerdan que vimos los géneros literarios de la semana pasada? Vimos el narrativo, vimos el género lírico y vimos el género dramático. Pero aquí está hablando del épico narrativo, el lírico, el dramático y el didáctico ensayístico. Entonces, aquí agregamos dos géneros que nosotros no vimos en la clase anterior. Dice, pero el autor busca afirmar su personalidad literaria y superar los temas y formas gastados por el uso, es decir, pretende conseguir la originalidad. Por ejemplo, en el tema narrativo, denme una característica del texto literario narrativo. Bueno, un cuento. Y se caracteriza porque dice que tenemos entonces personajes, ¿sí? En el texto lírico, en la lírica, los poemas, porque dijimos que nos expresa emociones o sentimientos. Y en el dramático tenemos comedia. Podría ser la comedia, las obras teatrales en su mayoría, tienen que ser obras que han sido representadas en teatros. Entonces, cada forma de literatura tiene un enfoque y tiene ciertos elementos que se pueden emplear. Entonces, eso es lo que nos está diciendo en este punto. Dice, pretende conseguir la originalidad, rasgo actualmente fundamental en la creación literaria frente al concepto de imitación de los modelos clásicos que primaba en otras épocas. El lenguaje literario, recuérdese que el lenguaje literario va a cambiar. ¿Por qué razón? Recuerde que hay diferentes tipos de idiomas, hay diferentes épocas y hay diferentes tipos de habla. Por eso es que cambia el lenguaje literario. Y dice, en el uso literario del lenguaje se produce entre significante y significado una relación distinta a la del uso cotidiano y de las ciencias humanas o experimentales. Son características del lenguaje literario. Vean, lenguaje literario. Punto número 1. Presencia fundamental de la función poética. Dice, el fin de la obra literaria es llamar la atención sobre el mensaje mismo. Esta función no es exclusiva de los textos literarios. Se utiliza en la publicidad, en el lenguaje coloquial, pero es en ellos donde la encontramos de forma plena, dado que en otros textos, como los mencionados, se supedita a intenciones comunicativas de índole práctica. Dicha función poética se sustenta en la elección de las palabras por sus cualidades fónicas, morfosintácticas y léxicas, y en la explotación de formas, recursos o desviaciones creadoras deliberadas, como es el uso figurado del lenguaje o la conversación. Entonces, mire, el lenguaje literario, en cuanto a la función poética, es el empleo de ciertas palabras en base a su sonido y a su significado. Por eso está hablando de una función poética. Por eso yo les decía que cada autor tiene ciertas figuras literarias que emplean sus textos de tal modo que los hace atrayentes. Hay textos que a veces, por ejemplo, este texto que estamos leyendo es un tanto, bueno, de hecho es pura teoría, pero al momento de leerla, yo le pregunto, de todas las palabras que están ahí escritas, ¿usted entiende todas o hay alguna que no logre comprender? Porque eso es lo que sucede. Cuando el autor utiliza un lenguaje literario, lo va a acoplar acorde a las necesidades y al tipo de texto. Si es un cuento, se va a ir más a un aspecto de figuras literarias, a una comparación, a llevar a la imaginación al lector. Pero en este caso, este tipo de texto que es informativo,
Definitivamente vean el tipo de palabra, aquí dice el fonema y el significado de la palabra es muy importante. Por eso, se dan cuenta, son textos bastante formales y utiliza palabras claves. Por ejemplo, dice fónicas, morfosintácticas y léxicas. Entonces, está refiriéndose al sonido, a la pronunciación, al significado y a la escritura de las palabras. Entonces, cuando habla de lenguaje literario en la función poética, pues se cuidan también esos aspectos. Otro aspecto del lenguaje literario dice, es connotativo y sugeridor, dice, no agota todo su significado en el discurso, dota a las palabras de valores semánticos peculiares y configura su propio mundo referencial. Entonces, dije que no les voy a explicar todavía qué es lo connotativo, sino solo estamos viendo cualidades de los textos literarios. Otra cualidad dice, obedece a una voluntad de estilo. El lenguaje literario implica un alto grado de elaboración y emplea una serie de recursos para conseguir que el lector se fije en el modo en que se ha utilizado la lengua. Se dice que es innovador, pues el afán de trascendencia y la preocupación por el estilo exigen una renovación de las posibilidades expresivas. Con ello tiene que ver el afán de originalidad. Para explicarlo se han utilizado términos como desautomatización. Se rechazan estructuras lingüísticas que, desgastadas por la frecuencia de su uso, han perdido fuerza expresiva y se intenta renovar el lenguaje y el extrañamiento. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Vea, dice, así, cuando ante la muerte repentina de alguien decimos que se ha muerto de repente o que se ha muerto de una, estamos usando expresiones que automáticamente se entienden tanto por parte del emisor, que solo se esfuerza por encontrar una expresión que sea comprensible y adecuada a la situación, como por parte del receptor, cuando ante la misma muerte repentina, el poeta dice, se me ha muerto como el rayo. Está utilizando una expresión inédita y por tanto muy significativa para el lector, que ha de hacer un esfuerzo para comprender lo que de extraño haya en esa expresión y no comprende automáticamente todo lo que se está diciendo, rapidez, brevedad de la vida, sentimiento violento, impacto agudo y doloroso en el alma del poeta. Entonces, ahí está hablando de la muerte en ese texto, pero empleó diferentes frases para dar a entender que ya murió alguien y punto, se acabó. Entonces, lo que está diciendo respecto a lo que es la voluntad de estilo es que cada autor define la manera o la forma en la cual va a escribir el texto y ahí le va a dar un estilo, es decir, que le va a emplear ciertas palabras o ciertas frases para que el texto pueda ser entendido a través del lector, pero va a utilizar un estilo literario. Es otra de las cualidades. Dice, dentro del lenguaje literario, siempre hablando del lenguaje literario, dice lo siguiente. Dice, con esta intención, la de desautomatizar el uso habitual del lenguaje para enriquecerlo y convertirlo en hecho artístico, se emplean, entre otros procedimientos, un léxico más escogido, preciso y expresivo. Es especialmente significativa la elección de los adjetivos, sobre todo cuando se trata de adjetivación valorativa, los epítetos. Bueno, aquí vamos a empezar a hablar de algunos tipos de palabras que podemos emplear, pero vamos a ir pausando hasta acá. Solo quiero que vean, en esta guía también aparecen algunas actividades que ustedes van a tener que realizar, ¿sí? Vamos a ver. Bueno, las actividades las van a realizar la próxima semana porque todavía no les terminé de explicar. Entonces, por razones de tiempo, vamos a pausar hasta acá el contenido. Es la primera parte de la guía de estudio número 3.